Hola Tauro, ¿cómo andan mis toritos fuertes? Maravilloso. Besito, mi amor, que siempre te envío con mucho cariño y vamos con tu horóscopo semanal, horóscopo que corresponde a esta tercera semana ya del mes de octubre 2023. Se está yendo el tiempo de voladas, ¿verdad que sí, Tauro? Bueno, pues vamos a ver todo lo que las cartas nos quieran revelar. Decirte, Tauro, que son lecturas generales, mi amor, atrapa lo que sea para ti, lo que no, libéralo al universo y recuerda también visualizar tu signo ascendente, Luna y Venus, como siempre te recomiendo para que tengas el panorama completo y todo lo que debes tener en cuenta para esta semana. Bueno, pues bienvenido mis toros fuertes. Mira quién está aquí, el fuerte Flores. Hola Tauro, ¿cómo estás? Un besito, mi amor, te envía como siempre Dulce, tu fuerte torito Flores. Bueno, pues Tauro, ¿cómo has estado, mi amor? Espero que muy bien. Vamos a ver esas energías para esta semana y lo que debes tener en cuenta. 8C nos va a dar la información. Te mando un abrazo de luz. Sabes que te quiero y te admiro muchísimo, mis toros maravillosos. Vamos con 8C y tu energía central. Por aquí está. Comenzamos tu lectura. Bueno, Tauro, el renacer. Fíjate que esto es una energía evolutiva, ¿eh? Es una energía evolutiva y es una energía de finalizar una etapa de tu vida. Te la voy a explicar, mira, te la voy a acercar. Si tú te fijas aquí en la base de la carta hay un camello que está gris, oscuro, negro, ¿verdad que sí? Tiene colores oscuros. Esta energía representa que tú vienes de un tiempo donde tú te sentías así, ¿verdad? Poco evolucionado energéticamente y espiritualmente también. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, esta carta va de camello a león y a ser humano, que es la máxima expresión de la evolución, ¿verdad que sí? Es el top level, como digo yo, el nivel más alto de la evolución. Ahora bien, vienes de este proceso, las cosas no te salían bien, quizás no habías tenido un despertar espiritual, algunos taurinos ya vivieron y están viviendo quizás su despertar espiritual, no sabías, incluso no le encontrabas dirección a tu vida, llevabas una vida rutinaria, me voy al trabajo, regreso a la casa, me ocupo de mis hijos, si los tienes por ejemplo, o de mi familia o mis quehaceres, mañana es lo mismo y lo mismo, una vida un poco sin propósito, ¿verdad? Sin sentido. De eso habla esta base de la baraja. Ahora bien, en algún momento tú dijiste, yo tengo que salir de esta rutina, yo tengo que salir de este tiempo donde las cosas no me salen como yo deseo, tengo proyectos pero ni siquiera se me cumplen porque no me pongo en función de ellos, o si me pongo en función de ellos no me salen bien. Yo tengo que salir de esta situación donde siento que mi vida no tiene sentido. Algunos taurinos estaban en medio de esto, tú sentías que tu vida no tenía sentido. Ahora, rugiste como este león, ¿verdad? Y dijiste, yo tengo que levantarme de aquí, yo tengo que comenzar a avanzar, yo tengo que ponerme manos a la obra y tengo que evolucionar. Puede ser, ya te digo, viviste tu proceso de tu despertar espiritual, comenzaste a comprender muchas cosas, que la vida no es un accidente, que tenemos un propósito divino, que tenemos un destino también que cumplir, que tenemos que enfocarnos en nuestros sueños y nuestras metas personales porque nadie lo va a hacer por nosotros. Y dijiste, momento, yo este tiempo lo necesito superar. Puede ser, por ejemplo, que estabas en medio de una relación amorosa que no te hacía feliz, que no te cumplimentaba, es decir, no era tu complemento ideal, no te sentías de una manera en plenitud, ¿verdad? Y dijiste, yo tengo que salirme de aquí. Ahora, una vez que tú despiertas y dices, hasta aquí llegué, viene ¿qué? El niño, ¿verdad? Aquí representa el ser humano, a un niño que está tocando una flauta, es decir, está celebrando. Fíjate que está todo iluminado con color blanco, tiene iluminación, el color amarillo representa también la felicidad, la plenitud, el sentirnos bien. Y eso no tiene que ver con tener mucho dinero, con riquezas materiales, no, representa tu energía evolutiva, es decir, tú a partir de esta semana, y esto lo vienes sintiendo porque esto es una energía, ya te digo, en evolución, esto tú llevas tiempo trabajando tu energía y es lo que me está hablando esta carta, que tú llevas tiempo evolucionando energéticamente y despertando espiritualmente y sintiéndote
cada día un poco mejor, ¿verdad? A tal punto que llegas hasta aquí, momento para celebrar, momento para yo sentirme bien, momento donde yo me enfoco en mis planes y proyectos personales, momento en yo lograr mis sueños, los deseos de mi corazón, momento de ser feliz y vivir una vida en total plenitud. Esta es tu energía, evolución. Y a partir de esta semana vienen tiempos donde tú te vas a sentir con alegría y con motivos de celebrar. Las cosas comienzan a salirte bien. Estás dejando atrás definitivamente un tiempo donde realmente nada te salía bien o casi nada, ¿verdad? Te ponías a hacer algo pero eso no funcionaba y tú dale que dale. Bueno, estás dejando atrás ese tiempo, viene tiempo de evolución, ¿verdad? Y tiempo de alegría. Vamos a ver de qué se trata esto. Qué bonita energía, una energía evolutiva. A mí me gusta mucho, fíjate que se llama el renacer, ¿verdad? Tú estás en medio de un renacer energético, de un renacer de tu alma, pero esto tiene que ver con tu fuerza, y tu coraje, tu valentía. Los taurinos son personas muy valientes, muy determinadas. Eso te hace ser único, claro que sí. Tienes aquí el as de copas comenzando tu lectura. Fíjate el renacer y tienes un as de copas, la templanza. Tú vienes esperando hace tiempo esto que te voy a decir. Tienes un 9 de pentáculos. Tienes la carta de el 4 de bastos, la carta del 11-11, fíjate. Está aquí en la mesa y tienes la carta de la reina de pentáculos. Qué bonita lectura, Tauro. En el fondo del mazo, como carta clave, tienes al mago, que lo vamos a dejar para el cierre de la lectura. Vamos a comenzar. Comienza tu lectura con un as de copas. Hay un nuevo comienzo para ti. Pero no solamente amor, porque el as de copas nos habla de sentimientos, nos habla de amor, ¿verdad? El as de copas habla de un nuevo comienzo en el amor, de un nuevo amor, pero yo tengo también por aquí un 9 de pentáculos que ahora lo vamos a leer y me está llevando a mucha más información. Mira, este nuevo tiempo, yo lo que siento es que Tauro está comenzando una nueva etapa y este nuevo tiempo que tú estás comenzando y que vas a comenzar a partir ya de esta semana lo has proyectado tú mismo con esta energía del renacer. Pero fíjate que te está marcando el as de copas un nuevo comienzo con mucho amor, mucha dulzura y haciendo cosas que a ti te gustan. Esto va a resonarle a Tauro de maneras diferentes. Por ejemplo, hay un grupo de Tauros aquí que están en medio de comenzar un nuevo empleo, un nuevo trabajo, que te va a gustar mucho, va a llenar tu corazón de alegría, va a ser algo en lo que tú te vas a sentir totalmente realizado, incluso económicamente, pero también a nivel emocional. Puede ser también este as de copas para algunos taurinos que ya están conociendo a alguien nuevo en el amor y por supuesto pues esa relación avanza, esa relación florece, tú sientes que tienes oportunidades de ser feliz con esa persona y a partir de esta semana pues hay mucho avance para los taurinos que están comenzando una relación con alguien totalmente nuevo. Puede ser también algunos taurinos que estén dejando atrás una crisis de pareja o situaciones complicadas con tu personita especial donde discutían, peleaban, no se ponían de acuerdo por el motivo que fuera. Hay un nuevo comienzo, es decir, vamos a comenzar una nueva etapa, vamos a dejar atrás todos estos malos entendidos, todas estas situaciones complicadas y vamos, bueno, pues a renacer nuestra relación. Ya te digo, para todos los taurinos no va a ser lo mismo. Lo que sí están pasando cosas en tu vida, quédate con este mensaje, que te están llevando a comenzar una nueva etapa en total plenitud, donde tú te vas a sentir muy, pero que muy bien. Así que aprovecha este tiempo, Tauro, y que venga todo lo nuevo, lo positivo a tu vida, que de eso habla la carta del as de copas. Mira, tú llevas esperando mucho tiempo que las cosas se pongan en orden en tu vida. La carta de la templanza es el ángel del tiempo, está bajo el coro de dominación del arcángel Gabriel y del arcángel Miguel. Tú llevas tiempo quizás esperando justicia divina en tu vida. Conchi, pero si las demás personas les salen las cosas bien, pero si las demás personas pueden ser felices, están viviendo una vida aparentemente bonita, ¿por qué yo no lo logro? Y puede ser que esa pregunta algunos taurinos se la hayan hecho varias veces. Aquí viene el ángel del tiempo y te está diciendo, llegó el momento de que tú seas feliz, llegó el momento de que tú logres tu plenitud, llegó el momento de que tú tengas quizás una conversación
aclaratoria con alguien en específico que te quite un peso de encima. Es decir, puede ser que hayas vivido una situación amorosa complicada y se quedaron cosas por decir. Puede ser que se dé ya llegó el momento, ¿verdad? Que se dé esa conversación donde podamos equilibrarnos. Y aunque no nos reconciliemos porque no comencemos nuevamente la relación, pero al menos todo quede claro. Porque de eso habla la templanza. La templanza no habla de vamos a reconciliarnos, no. Vamos a hablar equilibradamente y vamos a decirnos todo lo que nos tenemos que decir y vamos a llegar a un acuerdo de paz, ¿verdad? Esto puede ser también para algunos taurinos en su trabajo, en tu familia, también puede ser con amigos. Es decir, se termina un tiempo donde las cosas estaban en un impas. Vamos a buscar el equilibrio y vamos a buscar la paz. Y vamos a hacer lo que nos corresponde hacer a cada uno. Si es hablar, si es tomar alguna medida, pues vamos a hacerlo, ¿verdad? Llegó el momento de eso que tú estás esperando se materialice definitivamente. Quizás esto les resuene para algunos taurinos que están esperando finalmente una comunicación de ese contacto cero. Mira, yo no te voy a decir que ese contacto cero viene, se va a comunicar contigo porque no es lo que estoy sintiendo. Tú vas a tener exactamente justo lo que tú mereces porque los ángeles y las divinidades y Dios Padre Todopoderoso sabe de sobra lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y no porque nosotros deseemos algo con todas las fuerzas de nuestro corazón es lo más conveniente. Entonces, atención los taurinos que están en contacto cero y has estado esperando que se materialice esa comunicación. Si te conviene realmente y vas a sacar algo productivo, provechoso de esa nueva comunicación, de esa ruptura del silencio, claro que se va a comunicar contigo. Pero si tú ves que pasa el tiempo, primero no se puede detener la vida por nada y segundo, si tú ves que pasa el tiempo y esa persona dijo adiós, di adiós tú también, porque no es lo más conveniente. Va a estar llegando a tu vida lo que realmente tú necesitas y te conviene, fíjate, y te conviene, aunque no sea lo que tú más deseas. Mira qué interesante y importante es la templanza. Lógicamente vas a tener paz en tu corazón, paz interior, paz en tu vida y las cosas florecen para ti. Mira si es así que tienes aquí un 9 de pentáculos. El 9 de pentáculos te decía que quizás algunos taurinos que estén solteros no estén por la labor de comenzar una nueva relación, pero sin embargo vas a estar bien. Vas a estar bien emocionalmente, vas a estar estable. Esto es una carta de mucha estabilidad. Vas a tener opciones en el amor, pero sin embargo, como tú no deseas comenzar relación seria con nadie, pues vas a estar soltero o soltera y punto, ¿verdad? Porque tú lo decides y ya, porque te estás tomando un tiempo para ser feliz y para estar bien. Para estabilizar y equilibrar tu vida también. Que sepan todos los taurinos, esto va para todos en general. Esto va a ser una semana muy estable sobre todo en la economía. Si tú tienes que enfrentar gastos o alguna situación con dinero, lo vas a lograr hacer sin ningún tipo de problema. 9 de pentáculos es estabilidad, tanto emocional como material también. Mira, tienes aquí un 4 de bastos. Te va a estar persiguiendo el 11-11. Cada vez que veas el 11-11 como sincronicidad numérica delante de ti, aunque no puedas hablar alto en tu mente, pide un deseo y aleja de ti todo tipo de pensamientos malos, de pensamientos negativos. Estás en medio de un cambio de energía, estás en medio de una evolución energética. Lo veíamos con la carta del renacer, estás en medio del renacer de tu alma y las sincronicidades numéricas van a estar persiguiéndote por doquier en esta semana y a partir de esta semana. Quizás algunos taurinos me digan, Tati, a mí me persigue el 11-11 donde quiera y eso lo estoy viendo hace tiempo, pero se va a estar acrecentando en estos tiempos. ¿Por qué? Porque van a llegar a tu vida bendiciones que las señales que tú vas a estar recibiendo es a través de sincronicidades numéricas, así que debes estar muy, muy atento. Fíjate que la carta del 4 de bastos es una carta de paciencia, te lleva a la paciencia. Y la templanza también, es decir, aquí con calma, con ecuanimidad, porque está llegando el momento de los cambios que tú estás proyectando y manifestando hace tiempo en tu vida. Y las señales te van a estar apareciendo a través de sincronicidades numéricas. Reina de pentáculos,
cariño, vas a estar muy bien. Viene un tiempo de mucha estabilidad para ti y yo sé que la palabra estabilidad le fascina a Tauro. Reina de Pentáculos, yo lo tengo todo para ser feliz. Yo me siento en este trono y ahora sorpréndeme. Yo siento que muchos de los taurinos que van a estar llegando hasta este video están en medio de esta energía. Tati, ahora el que quiere estar en mi vida tiene que aportarme más de lo que yo tengo. Fíjate, porque realmente tiene que sorprenderme, porque realmente yo lo tengo todo. Yo no necesito personas restándome ni quitándome lo que tengo. Al contrario, tienen que sorprenderme. Y esto va para los solteros y los que están en pareja, ¿eh? Los que están en pareja van a estar logrando una estabilidad, pero también vas a estar poniendo los puntos sobre las íes con tu parejita o tu personita especial. No me quites mi calma, no me quites mi paz interior, no me quites ni mi estabilidad, porque no te lo voy a permitir. Fuerte esto, ¿verdad? Llegó el momento. Mira, tu carta clave, el mago. ¿Qué dice el mago? Una de las cartas más poderosas que tiene el tarot y más positivas además. Lo tienes todo para ser feliz, Tauro. Lo tienes todo. Tienes las herramientas suficientes, tienes el poder, tienes el conocimiento para lograr todo aquello que tú te propongas en la vida. Por tanto y demás, ponte en línea con el universo, ponte en línea con tu creencia, con lo que tú creas y pregunta, ¿qué es lo que más me conviene? Y manos a la obra. Manos a la obra porque vienen tiempos de mucho cambio, pero cambios muy positivos para tu vida que tú los vas a estar, ¿qué? Te dice el mago, ejecutando. Aquí lo importante es que tú sepas que tienes todo el poder suficiente para hacer lo que tú te propongas en la vida y lograrlo además. Pedazo de lectura, Tauro, qué pedazo de lectura. Bueno, vamos con, aquí está, los arcanos mayores, Tauro, qué lectura más bonita, ¿verdad? Qué lectura más bonita. Vamos a ver aquí con qué, fíjate, qué arcano mayor va a estar rigiendo tu semana. Nada más y nada menos que la carta más feliz del tarot, poderosa carta, el Sol. Tauro, los días en esta semana van a ser muy provechosos para ti, van a ser muy productivos. Es como que te va a rendir mucho el día, ¿verdad? Vas a poder cada día hacer todo lo que has tenido planificado. El Sol también es un buen augurio, de que viene un tiempo bueno, de buena salud, de una economía estable. Tu familia y tus seres queridos van a estar bien también. Vas a tener motivos de alegría. Lo que hablábamos aquí con la energía, ¿verdad? El renacer. Vas a estar con mucha alegría, con mucho optimismo también. Así que el Sol es un buen augurio de que viene un tiempo maravilloso para Tauro, un tiempo de mucho avance y prosperidad. Atención los taurinos que quieran tener hijos, que estén en medio de la labor de, pues quieren tener hijos, quieren agrandar la familia, ya sea a través de embarazo o adopción. Lo vas a conseguir, cariño mío. Y puede ser también que lleguen niños a tu familia, no tiene que ser tú directamente. Vamos a ver qué te dicen tus guías. Aquí hay un mensaje para Tauro. Mira, el otoño se convierte en primavera, nueva y hermosa, cuando cada hoja es una flor. Mira qué cosa más bonita. Cada hoja que cae, cada cosa difícil que nosotros vivimos, cada cosa negativa, cada lágrima que derramamos se convierte en flores. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciéndole a Dios y dejando ir cosas de nuestra vida que ya cumplieron su objetivo, para dar paso a un nuevo nacimiento, para dar paso a cosas nuevas y renovadas en nuestra vida. Así que hay que decir adiós. El otoño se lleva todo eso, ¿verdad? Las hojas de los árboles que ya se pudrieron, que ya se secaron, y luego, pues viene el florecimiento, ¿verdad? Claro que sí, mi amor. Vamos a ver qué ángel va a estar enviándote un mensaje. Hay un ángel que te quiere hablar. Vamos a ver qué te dice. ¿Qué te dice este ángel? Bien, aquí está. El ángel de la claridad. Y te dice el ángel de la claridad. Intenta ser objetivo y aceptar las cosas como son, no como quieras que fueran. Desapégate de lo que te preocupa y lo verás con claridad. Dice que intentes ser objetivo con aceptar las cosas como son, no como tú quieres. Es lo mismo que ha salido en tu energía. Fíjate, no porque tú desees y quieras algo, no es lo que más te conviene. Sé objetivo.
Y todo lo ves, cuando tú eres objetivo con la vida, entonces lo ves todo con más claridad. Y te puedes dar cuenta que a veces lo que más nosotros queremos o deseamos no es lo que más nos conviene, ¿eh? No es lo que más nos conviene. Así funciona. Bueno, pues un pedazo de lectura, Tauro. Vamos con los signos con los que vas a estar lidiando en esta semana. Tienes por aquí a Leo, signo de fuego. Bueno, aquí está el sol, muy bien canalizado, Leo, ¿verdad? Energía de Leo. Tienes a Géminis, signo de aire. Tienes a Cáncer, signo de agua. Y tienes a Capricornio, signo de tierra. En el fondo del mazo tienes a Aries, signo de fuego. Tauro, besitos, mi amor. Déjame en comentarios qué te ha parecido. A mí me va a encantar leerte. Bueno, pues regálame tu like, comparte si te apetece, activa la campanita. El Bello Flores y yo deseándote una excelente semana como tú te mereces, Tauro. Namaste. Bye, bye.